Buenas, somos Sofía Fernández Garber, Laura Galeana Cruz, Alejandro Granado Bejarano y yo, Carla Gandolfo Bensusa, y vamos a hacer una exposición sobre Gianni Bátimo. A continuación vamos a comentar los argumentos que defienden su artículo Posmodernidad, una sociedad transparente, para aplicarlos a una investigación que vamos a presentar a continuación y después además haremos una clase un poco más dinámica. A continuación voy a exponer brevemente su biografía. Pasa, porfa. Gianni Vattimo nació el 4 de enero de 1936 en Turín, en Italia. Se graduó en filosofía en el 59 también en Turín y también fue profesor en la universidad de su ciudad natal, donde destacó en el campo de la hermenéutica filosófica, así como sus estudios sobre Nietzsche y Heidegger. En el 86, un detalle destacable fue que dio un programa de televisión donde se dedicaba a la divulgación filosófica. Su principal aportación al pensamiento contemporáneo fue su teoría del pensamiento débil, como filosofía que renuncia a toda pretensión de llegar a una fundamentación metafísica del saber. Autor también de gran parte del análisis de la posmodernidad. Giovanni se definió como soltero, sin hijos, homosexual, anarcocomunista, creyente, un cristiano no papista, crítico con la iglesia autoritarista y que reza cada noche. A continuación, en su artículo Posmodernidad, una sociedad transparente, que aparece en el libro En torno a la posmodernidad, se realiza un breve compendio de colaboraciones sobre el concepto actual de posmodernidad. Estos ensayos tratan de acercarnos a la comprensión de la sociedad actual. El término posmoderno se puede interpretar en la actualidad, en la sociedad en la que vivimos, ya que esta es la sociedad de los medios de comunicación y de los más medios. Antes de adentrarnos hacia una explicación de lo posmoderno, Bátimo nos explica su antecedente, la modernidad, haciendo un análisis histórico que desarrolla a partir del 480, que es el siglo XV, en la época del Renacimiento, que se crea una nueva cultura clásica, un culto por lo nuevo, por lo novedoso y lo original. La culminación de la modernidad se dio en la Ilustración, donde se desarrolló un proceso hacia la mejora. Dice Bátimo que para entender la historia de este modo hay que entenderla como una entidad unitaria, ya que toda historia progresa hacia un mismo fin, hacia un mismo lugar y hacia un lugar mejor. Por esto mismo, la modernidad pues desaparece cuando se deja de entender a la historia como una entidad unitaria con acontecimientos ordenados. Cuando interpretamos la historia como una cadena de acontecimientos, nos damos cuenta que solo tiene en cuenta una sola realidad, la realidad de los sucesos occidentales, de la sociedad civilizada, sin tener en cuenta a las civilizaciones en vías de desarrollo, como las tribus, etc. La corriente filosófica dominante en los siglos XIX y XX se dedica a esto mismo, a criticar a la historia como una entidad unitaria. Por lo cual, afirma Bátimo que no puede haber un solo punto de vista supremo. Pasa, porfa. La crisis de la idea de la historia condujo a la crisis de idea de progreso. Es decir, si no existe un curso unitario de la historia de las vivencias humanas, tampoco debemos suponer que todas estas avanzan hacia un mismo fin, hacia el fin del progreso. Paralelamente a esta crisis de la historia surge la crisis del colonialismo, cuando los pueblos colonizados por Occidente se rebelan. Por esto mismo, insiste en que no se puede aceptar una historia unitaria centralizada y este mismo hecho hizo que se viese el ideal europeo de la humanidad como un ideal a más. El tercer factor decisivo para deshacer la idea de la historia acaba con la modernidad es el estallido de la sociedad de la comunicación. Por favor, va. En una sociedad posmoderna, los medios de comunicación tienen un papel determinante. Estos medios no hacen que la sociedad sea más transparente, sino al revés, la hacen más compleja y pues más caótica. Pero según Bátimo, ve una grieta de luz precisamente en este relativo caos donde reside nuestra esperanza de emancipación.
los medios de comunicación provocan una disolución de los puntos de vista centrales, una multiplicación vertiginosa de las comunicaciones, que esto pues da voz a más culturas y a más minorías étnicas y minorías sexuales, pero también no se tiene una idea clara de la realidad debido a la contaminación diaria de imágenes, interpretaciones que recibimos, que lanzan los medios de comunicación y se pierde pues el sentido de la realidad. Pasa, porfa. Pero a pesar de eso, para Bátimo este cambio merece la pena, ya que otorga una visión más realista, dando un sentido liberador. Dando, dando un sentido liberador por la multiplicidad racional y por la conciencia de no ser el único dialecto. La multiplicidad racional, lo que hemos comentado antes, que se dan múltiples voces, es decir, múltiples dialectos. Y la conciencia de no ser el único dialecto lo describe con una cita de Nietzsche que dice que seguir soñando sabiendo que estoy soñando. Además, comenta también la experiencia estética de Dilce sobre las obras de arte, que dice que son una experiencia imaginativa de otros modos de vida, de mundos alternos. En todo esto, Bátimo también tiene una preocupación, ya que este nuevo sentido de libertad también trae consigo problemas, como la dominación y la manipulación de los medios, y centrarnos solo en un dogma dominante. Pero también dice que el ser no coincide con lo estable, por lo cual siempre va a favorecerse las múltiples realidades. Y ahora pues doy paso a mi compañera Laura, que va a explicar la siguiente parte del trabajo. Bueno, pues yo voy a proceder a proponer la investigación que se nos ha ocurrido a partir de la lectura de este artículo que hemos elegido. Como podéis ver, la pregunta de investigación es ¿cuáles son las principales visiones acerca de la conquista y colonización española de América? ¿Por qué hemos elegido este tema? La verdad que hemos visto que este es un acontecimiento histórico que retrata claramente la multiplicidad de realidades que pueden coexistir. El descubrimiento de América supone uno de los acontecimientos con el que arranca la Edad Moderna. Conforma una parte importante de la identidad del hombre occidental, como aquel que llevó el progreso. Si nos paramos a pensar, fuimos nosotros, nuestros antecesores, los que toparon con esta nueva tierra, revolucionando la forma de organización, la estructura social y la economía. Nos referimos al descubrimiento de América como uno de los acontecimientos más destacables de la historia de la humanidad, pero a su vez propició una cadena de reacciones transformando y dinamizando la sociedad humana de la época y trajo consecuencias revolucionarias en el conocimiento del mundo, rediseñó la economía y además fue una de las consecuencias de que finalizase el sistema absolutista característico de hasta aquel entonces. Un siglo después de la llegada de la Santa María, la Pinta y la Niña a las Antillas, de los más de 70 millones de nativos americanos que habitaban el territorio, solo quedaban 3,5 millones. Debido a los indefensos que estaban, por no contar con los mismos recursos de los recién llegados de Occidente, los privaron de cultura, de sus creencias, además los sometieron a la esclavitud y se propagaron enfermedades que eran hasta entonces desconocidas porque los traían los occidentales y los anticuerpos no estaban todavía adaptados a ellos para hacerles frente. Además, ante la falta de la mano de obra, también se encargaron los colonos de traer nuevos esclavos, esta vez provenientes de tierras africanas. Me ha parecido interesante y quiero resaltar, echar un vistazo a las expresiones descubrimiento de América que me he referido anteriormente, que niegan la realidad de los millones de seres humanos que ya habitan en ese territorio y el encuentro de dos mundos, que más que un encuentro fue una masacre. Nos centramos mucho en que en este episodio de la humanidad exalta el progreso. Pero ¿qué pasa? Que siguiendo a Bátimo, después de la explicación que ha dado Carla, me atrevo a preguntar qué es el progreso. Las clases de historia que hemos recibido son relatadas desde una visión del hombre tradicional occidental. No obstante, la modernidad nos comienza a alumbrar sobre la multiplicidad de versiones que se encuentran sobre este suceso y comienzan a ser escuchadas las diferentes voces que pueden contar esta historia. Aunque sea una labor casi imposible conocerlas todas, nosotros vamos a tratar de retratar cuáles son las principales, porque ahora somos conscientes que nuestra historia no es única y no es universal.
Ahora Alejandro va a contar un poco sobre los objetivos de nuestra investigación. Bueno, una vez que nuestra compañera Sofía nos ha explicado el por qué hemos escogido este tema, vamos a ver los objetivos que nos marcamos de cara a la investigación. Planteamos dos tipos de objetivos, un objetivo principal y unos objetivos específicos. El objetivo principal marcamos es conocer las visiones que dominan acerca de la colonización española y como objetivos específicos marcamos 4, que son analizar los factores que influyen en las diferentes visiones, establecer diferencias entre las visiones que mantienen las personas que residen en las antiguas colonias y los residentes en España, conocer de qué manera los medios de comunicación influyen en la percepción de la realidad relacionada con la colonización de América y determinar qué visiones divergen de la concepción etnocentrista sobre la colonización. Ya mi compañera Sofía va a explicar la primera técnica metodológica. En cuanto a la metodología que vamos a llevar a cabo, va a ser una metodología puramente cualitativa, descriptiva, que vamos a tratar de sumergirnos en el interior de la realidad de estas versiones de la historia. En primer lugar, vamos a analizar un análisis de texto. Escolano, Chopin y Stray, ambos en diferentes fechas, se han referido a los textos como un recurso educativo en la formación de las personas, un elemento fundamental en la transmisión del conocimiento, un reflejo de la enseñanza, además de que proporciona información y cumple con una función ideológica. Reflejan la verdad que la sociedad considera necesaria transmitir a las nuevas generaciones, por lo que cambia considerablemente según el lugar, la época o el régimen político. Es innegable que son parte del proceso formativo de socialización, de aculturación y de adoctrinamiento de nuevas generaciones. Es por esto que vamos a proceder a la comparación de similitudes y diferencias, tendencias y discursos en libros de texto de la asignatura de Historia correspondiente a tercero de la ESO. Su equivalente sería tercero de grado de Educación Secundaria en Perú, que fue uno de los territorios últimos en conseguir la plena independencia y más azotado por la ocupación española. Las editoriales que vamos a analizar serán Anaya, Santillana y Broño. Anaya, supongo que la conoceremos los españoles, utilizaremos la edición de 2015 de la asignatura Geografía e Historia. Santillana también es una editorial que conocemos todos, es española, pero también publica en Perú. Entonces vamos a coger la edición de 2015 española y su versión de Perú, de la última edición que tienen, que es la de 2017. Y por último, la editorial Bruño, también peruana, cogiendo su última edición, que es el 2020. También vamos a analizar medios de comunicación. Actualmente los medios de comunicación son los principales encargados de permitir acercarnos a realidades hasta ahora ocultadas por la tendencia dominante que ha tenido el paradigma occidental. El concepto voluntad de verdad, desarrollado por Falcao en los 70, hace referencia a un mecanismo de exclusión en los discursos que crea distinciones entre lo verdadero y lo falso. Noam Chomsky y Edward Herman en los 90 afirman que los objetivos fundamentales de los medios de comunicación masivos son generar y difundir la información en función a los intereses de las élites corporativas y gubernamentales. No obstante, nosotras vamos a tratar de estudiar si esta tendencia está en decadencia y se está comenzando a reconocer la presencia de nuevos puntos de vista en los medios de comunicación, siendo cada vez más notable. Los medios de comunicación tienen la capacidad de definir, crear y tornar visibles realidades. Siguiendo esta premisa, procederemos a recopilar artículos de opinión publicados actualmente. Hemos tomado el periodo de 2016 a 2019, tanto en diarios españoles como en diarios latinoamericanos. Tratarán temáticas relacionadas con el periodo de ocupación española en América y posteriormente se analizará su discurso, su forma, su contenido y el punto de vista ofrecido. Por último, vamos a realizar un análisis cinematográfico, que consideramos que el cine no es tan solo un arte, es un lenguaje, una forma de expresión y retrato de la realidad. Ya en el 56, el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, en el 72, propone que toda imagen es una abstracción que representa un símbolo, por ende una realidad, la creación de una realidad. La puesta en escena del cine se vincula con las realidades sociales, geográficas e históricas sobre las cuales construye su argumento.
He resaltado la siguiente cita de Pierre Sorlin, el cual entiende que la pantalla revela al mundo, evidentemente, no como es, sino como se le corta, como se le comprende en una época determinada. La cámara busca lo que parece importante para todo y descuida lo que es considerado secundario. Existen diversas películas que narran episodios coloniales. El individuo ha procesado estas historias desde el punto de vista desde el que son contadas y lo hemos interiorizado, pasando a formar parte de nuestra realidad. De esta manera, nuestra investigación también contará con un análisis cinematográfico para el cual hemos seleccionado películas de diferentes directores con diferentes procedencias. Son películas publicadas desde la segunda mitad del siglo XX hasta llegar a la década del siglo XXI. Estas películas serán Villarrica del Espíritu Santo, película argentina del 45, Alba de América, película española del 51, La Araucana, película española e italiana del 71, De la Misteriosa de Buenos Aires, película argentina del 81, El Dorado de Carlos Saura, película española del 88, Cabeza de Vaca, película mexicana del 91, La Otra Conquista, película mexicana del 98, y Bis, también La Lluvia, película española de 2010. Bueno, otra de las técnicas metodológicas que usamos son las entrevistas. Con estas entrevistas lo que pretendemos son obtener diferentes visiones sobre el colonialismo español en América. Para llevar a cabo estas entrevistas hemos elegido las entrevistas semiestructuradas porque creemos que nos permite una mayor libertad para desarrollar el diálogo entre el entrevistado y el entrevistado, y porque así el entrevistado puede desarrollar su información de una forma más amplia y el entrevistador simplemente guiarle sobre la temática para que no se desvíe. Para seleccionar a la gente que vamos a entrevistar, hemos creado una tabla de variables en la que hemos metido cuatro variables diferentes: sexo, poder económico, lugar de residencia y nacionalidad. Con estas variables lo que vamos a hacer van a ser cruzarlas entre ellas para obtener diferentes perfiles de personas que podemos entrevistar y que nos den un conocimiento totalmente contrastable entre ellos sobre las visiones que tienen. Pasa, por favor. Un ejemplo de este cruce de variables que haremos en la tabla de variables sería, por ejemplo, hombre con poder adquisitivo alto, zona residencial periférica y español. Otro que, por ejemplo, se le puede contraponer a este sería mujer de poder adquisitivo medio, zona residencial céntrica, extranjera. Al final, cuando realizamos esta tabla de variables y las entrelazamos entre ellas, nos salen un total de 36 entrevistas a realizar, 36 personas a las que realizar esa entrevista, aunque realmente dudamos que se lleguen a hacer esas 36 porque tenemos que tener en cuenta el nivel de saturación, que es cuando llega un momento en el que con las entrevistas que vas realizando, llega una en el que las siguientes a eso no te aportan información, porque ya con las entrevistas anteriores has recopilado toda la información que necesitabas, entonces deja de ser necesario seguir realizando más entrevistas. En el desarrollo de estas entrevistas, pues vamos a hacer un guión temático con forma de árbol para guiar la temática de una forma más general de una forma más específica, una un poco más general, sin perder la temática, y siempre manteniendo el tema principal del que queremos investigar. El método de captación de la información sería mediante una grabadora, para llevar a cabo una transcripción posterior y notas en papel que se tomarán también para añadir más información sobre gesticulación y cosas que simplemente con la voz no se puedan captar. Por último, vamos a realizar un análisis de estas entrevistas y sus transcripciones para valorar toda la información que hemos obtenido y cómo se puede contrastar entre ellas para darle una respuesta a la pregunta principal que hicimos al principio. Y bueno, ya para terminar, también hemos considerado conveniente aplicar la técnica de grupo de discusión, ya que nos permite conocer los discursos sociales e interpretar la historia como los diferentes grupos la interpretan.
A través del grupo de discusión trataremos de producir los discursos ideológicos de los informantes bajo el objetivo de captar los valores, las creencias, las actitudes e incluso los temores que dominan en el perfil social reunido en relación con la colonización de América. En definitiva, lo que pretendemos conocer a través de esta técnica es por qué la gente piensa lo que piensa. El principal criterio de selección de la muestra bajo el que nos podemos apoyar será atender a la máxima diversificación posible, y por esta razón el objetivo del muestreo será buscar cantidad, es decir, alcanzar el nivel de saturación, y también buscar calidad, es decir, obtener riqueza informativa. Pasa, por favor. Siguiendo el hilo metodológico que conduce esta investigación, se llevará a cabo un muestreo no probabilístico, y en este sentido el muestreo será teórico. A partir de un primer estudio sobre las concepciones que los individuos tienen acerca de la colonización mediante las entrevistas que ya habremos hecho con antelación, analizaremos la influencia que algunos factores han tenido sobre ellos para que piensen de esa manera. Por ejemplo, puede ser la educación o la forma en la que se ha transmitido la historia a nivel general. La selección de la muestra será escogida a partir de las siguientes variables discursivas: el género, distinguiendo entre hombre y mujer; la nacionalidad, distinguiendo entre España como nacionalidad española como colonos y nacionalidad sudamericana, o bueno, personas de Sudamérica como colonizados; la profesión, que trataremos de encontrar historiadores, antropólogos, escritores políticos o profesores de secundaria, ya que creemos que son las profesiones que más han podido estar en contacto con nuestro tema de investigación; y también la edad, que diferenciaremos entre personas de 18 y 35 años, entre 36 y 55 años y personas mayores de 55 años, para así también observar si hay diferencias en sus discursos en función de la edad. Y bueno, de acuerdo con estas variantes, crearemos un casillero tipológico a partir del cual nos surgen 60 perfiles diferentes. Al combinarlos entre sí, obtenemos un resultado de 8 grupos de discusión que están formados cada uno por 7 personas. No hemos querido tampoco añadir más personas a cada grupo porque creemos que se pueden crear conversaciones paralelas y porque además tendríamos menos grupos de discusión. Pasa por fin. Y bueno, por otro lado, también contaremos con diversos intermediarios que se ocuparán de captar a los informantes que conformen cada grupo de discusión. A estas personas solamente les ofreceremos una información general sobre el tema para así evitar que los informantes busquen información y también para fomentar la espontaneidad de discusión. Y por último, en cada grupo habrá un preceptor, también conocido como el moderador, el cual conducirá la conversación y guiará al grupo, pero interviniendo lo mínimo posible y promoviendo que sea el propio grupo el que tome la palabra y decida los temas que se van a tratar. No obstante, el preceptor sí que reconducirá la conversación cuando vea que ya están tratando muchos temas y nos surgen los que nosotros preferimos más para nuestra investigación que se traten. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y espero que os haya gustado. A continuación, ahora en clase, comentaremos un poco el propósito de la creación de la cuenta de Twitter y por qué hemos realizado encuestas y todo eso. Gracias.